Muy buenas tardes, queridos senderistas. ¿Cómo están? Acá Liliana Krasevak en Senderos hacia la Libertad por Mantra FM. Como todos los lunes estamos en vivo. Hoy una hermosa noche acá en Buenos Aires con una luna llena hermosa. Los que estén ahí mirando el cielo, que no se la pierdan. Y también tenemos un invitado que queremos mucho, muy especial. Ahora lo vamos a presentar, pero antes saludar a mi querido compañero Claudio Panariti. ¿Cómo estás, Clau? Muy bien, buenas tardes, queridos senderistas. Como todos los lunes, Acá. un nuevo lunes comienza en Senderos hacia la Libertad. Y como dijo Liliana, hoy tenemos un tema muy hermoso, creo que es para la época necesaria. Y bueno, de la mano de Miguel Taussig, el gran Miguel Taussig, profesor de geografía de escuelas Waldorf en 6 provincias de la Argentina. Así que bienvenido nuevamente, Miguel, acá en Senderos hacia la Libertad. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, especialmente muy bien estando ahora con ustedes y en este tan lindo ámbito que siempre me recibe tan bien y que difunde tantas cosas tan valiosas, ¿no? Muy bien, gracias Miguel por estar, es un placer. Y el tema que nos convoca hoy, como decía Clau, también un tema importante en estos tiempos, manifiesto por la paz, idealización romántica o necesidad imperiosa. Vamos a hablar con Miguel, ¿qué es esto del manifiesto por la paz en estos tiempos tan conmovidos que estamos viviendo? Sí. Miguel, ¿querés contarnos un poquito a ver este título? Bueno, justamente el año pasado hablamos sobre las manifestaciones del mal en el mundo de hoy. Y de ahí, de alguna manera, quedaba pendiente el decir, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros ante esas manifestaciones? Primero es tomar conciencia de ellas, no estar ajeno a ellas. Pero después uno se pregunta, ¿qué podemos hacer al respecto? Y de alguna manera esto que surgió es una continuación de eso, una respuesta a esa pregunta. Y surgió porque a principio de año una amiga que tiene mucha sensibilidad social me dijo, Miguel, no puede ser que el mundo esté como esté, con tantas guerras, tantos conflictos. A esta altura de la humanidad no puede ser esto. Y dejó esa semillita nomás, ¿no? Y después en febrero había un encuentro del Foro Internacional de Miembros de Sociedades Antroposóficas con personas de muchas partes del mundo, y ahí al final se daba un espacio para presentar iniciativas. Entonces a mí se me ocurrió mencionar ahí de realizar un manifiesto por la paz. Y hubo una persona de Canadá que estuvo interesada, y entonces seguimos charlando de esa iniciativa y de ponerlo en práctica. Y nos pudimos reunir una vez, después ella se enfermó, tuvo mucho trabajo, pero siguió haciendo algunos aportes. Pero yo sentí que esto había que seguir trabajándolo, más allá de una versión original, un borrador que yo había redactado, porque sabemos de la riqueza de cuando hay muchas personas que trabajan en algo así, hay que trabajarlo en equipo, ¿no? Y entonces pensé en una persona que aprecio mucho, Edmundo Wechselblatt, que está en Israel con su familia, o sea, acompañando a su familia. Y justamente él vive en un lugar donde hay tanto conflicto, y yo sabía que su nuera israelí estaba en grupos mixtos de israelíes y palestinos que están trabajando para ver cómo se resuelven los conflictos en forma pacífica. Entonces dije, bueno, ya por la sensibilidad y gran valor intelectual de Edmundo, dije, es una persona para ver si le interesa esto, para seguir trabajándolo juntos. Y así fue, que a la distancia y gracias a la tecnología pudimos avanzar sobre esto. Y después se dio la casualidad que estando hace un mes en Plotier, provincia de Neuquén, para dar una época de clases allí, me invitaron de la comunidad de cristianos a dar una charla sobre geopolítica, como todos los años cuando voy allá me invitan. Entonces dije, bueno, es una buena oportunidad para presentar el borrador del Manifiesto por la Paz que tenemos y tratar como una tertulia de armar grupos de trabajo ahí mismo y después hacer una puesta en común.
Y ahí se enriqueció muchísimo el manifiesto, ¿no? Y así siguió enriqueciéndose con aportes que hacían personas a quienes hacía una consulta semi-privada sobre qué te parece esto, qué quieres aportar. Y así hubo amigos como Mauricio Gobi que también aportaron. Y después dijimos, bueno, esto sería interesante empezar a traducirlo a otros idiomas. Y ahí ya los traductores también aportaban comentarios y se iba enriqueciendo. Y el tema principal era que queríamos que esto fuera lo más universal posible, que nadie se sintiera excluido de esto. Y ese es el desafío más grande, porque a lo mejor a algunos de nosotros nos gustaría que se hablara más de lo espiritual o de Dios en este manifiesto, pero si lo hacemos, alguien que no tiene ninguna creencia religiosa, un ateo, podría rechazar el escrito, el manifiesto. Y la idea es que nadie se sienta excluido, porque nosotros sentimos que la naturaleza humana es tan universal y tan común que tenemos que apuntar, enfocar hacia eso, hacia la naturaleza humana, del buen ser humano, que la mayoría creo que somos, a pesar de que se ve tanto mal en el mundo, ¿no? Y entonces la idea era decir, bueno, ¿cómo lo hacemos tan universal que no excluyamos a nadie? ¿Y cómo hacemos explícito de que esto no se soluciona a través de un manifiesto solamente, sino que hay que moverse, hay que hacer cosas, ¿no? Entonces, bueno, como digo, a algunos a lo mejor nos gustaría poner más palabras relacionadas con lo espiritual, pero no lo hicimos para que nadie se sintiera excluido. Pero puede ser que algunos se sientan excluidos porque no se habla tanto del espiritual. Entonces, ese es el desafío grande de mantener un equilibrio y hacer esto lo más universal posible. Y también está el hecho de decir, bueno, ¿hasta cuándo seguimos enriqueciendo este manifiesto con los aportes de tantas personas valiosas? Porque si lo seguimos haciendo, nunca se va a terminar, nunca se va a acabar. Entonces, de alguna manera nos damos cuenta que es una especie de proceso continuo, ¿no? Pero como ahora va a haber un segundo foro internacional de miembros de la Sociedad Antroposófica en el 1 de junio, ya nos dijeron que estaban interesados que presentemos el manifiesto allí. Genial. Y entonces podemos ver qué surge de allí. Y si hay un cierto consenso, podemos decir, bueno, hasta acá llegamos. Por el otro lado, una prima euritmista, Elizabeth Tausig, le resonó mucho este manifiesto y estaba tan dispuesta a acompañar al manifiesto con euritmia que ya está trabajando con colegas para poder hacer una presentación de esto. Qué que no sé cuándo estará listo porque ensayan muy cuidadosamente. Entonces, recién cuando pueda estar lista la función de euritmia, a lo mejor decimos, bueno, hasta acá llegó el manifiesto. Pero también creo que tenemos que estar abiertos a resignar el hecho de que esto llegue a una versión final, sino decir que se sigue enriqueciendo, porque es un proceso como es la vida, un devenir permanente. Pero hay que lanzarlo al mundo, porque si uno lo retiene indefinidamente, tampoco va a llegar tanto como debería llegar, ¿no? Así que esas son un poco las intríngulis. Respecto al manifiesto en sí, consta de 3 partes. La primera es reconocer lo que sucede en el mundo hoy día y reconocer de que eso la mayoría de los seres humanos no lo deseamos. Entonces, en esa primera parte hay una especie de, de reconocimiento de que esto no puede ser así y que tomemos conciencia de eso realmente. Y después hay un segundo paso que sería decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y ahí es donde creemos que es importante que no nos achiquemos, que no sintamos que nosotros no podemos hacer nada frente a todo el poder que está moviendo las guerras. Entonces, la segunda parte es tratar de darnos cuenta que no nos tenemos que achicar y tampoco nos tenemos que correr a un lado, no tenemos que mirar para otro lado, sino decir, no, yo puedo hacer mi partecita, ¿no? Como el cuento del colibrí, ¿no? No sé si lo recuerdan. Pero bueno, esta es la deformación profesional de ser pedagogo Waldorf, de contar cuentos, ¿no? Pero dicen que en un momento había una selva que estaba incendiada
todos los animales espantados corrían para salvar sus vidas y había un colibrí que volaba hasta un arroyo, tomaba una gota de agua, volaba por encima del incendio y largaba su gotita de agua. Y así iba y venía largando gotitas de agua sobre el incendio. Por ahí voló un ave más grande y le dijo, ¿pero qué estás haciendo? Y el colibrí respondió, yo estoy haciendo mi parte. Y eso es un poco lo que está detrás del manifiesto, que nos demos cuenta que si cada uno hace su parte, bueno, podemos llegar bastante lejos. Esa es la segunda parte. Y ahí damos muchos ejemplos de cosas que podemos hacer sin pretender que nadie haga todo eso, sino son ejemplos. Y cada uno encontrará qué es lo que resuena en cada uno y sienta que puede hacer. Uh-huh. Y la tercera parte es una parte donde lo que queremos es dejar un mensaje esperanzador, porque el comienzo es bastante duro, si reconocemos todo lo que pasa en el mundo en lo que se refiere a la violencia, a las guerras. Uh-huh. Entonces, bueno, es dejar un mensaje esperanzador. Y esas son las tres partes del manifiesto. Si les parece, creo que sería oportuno que lo leyéramos ahora. Por supuesto. Antes, Miguel, decirte que escribió Cecilia Solé, dice, grande Miguel, con signos de admiración. Fabi Monasterio dice, gracias Miguel por tus tan poderosos aportes siempre a lo largo de toda tu vida. Angie Aulet dice, un sabio de los sabios, Miguel. Mantra FM también acá. Saludos de Chaco. Del Chaco, mira, felicitaciones. Gracias Miguel, dice Mabel. Y a ver si tenemos algo aquí también. Mucha gente escuchándote, Miguel, y bueno, muy agradecidos también. Sí, lo mismo aparece acá. Bueno, muchas gracias a los oyentes que están escuchando y vamos a escuchar ahora el escrito del manifiesto por la paz. Te escuchamos. Y bueno, Miguel. También yo querría agradecer a todas las manifestaciones de cariño y de aguante, de alguna manera. Manifiesto por la paz. Nosotros, los seres humanos de la actualidad, anhelamos un mundo en paz. A esta altura de la humanidad existen muchos conflictos bélicos, con cada vez más armamento destructivo de altísima tecnología. Unos pocos, interesados en promover y sostener guerras, aparentemente pueden más que los miles de millones de personas que anhelamos la paz. Se derrochan recursos en la destrucción y la muerte, recursos que podrían ser utilizados para el bienestar de los más necesitados y para el bien común. Se nos enfrenta, se genera enemistad, se nos divide, se lleva a los pueblos a ser carne de cañón, se empobrece a la humanidad material y moralmente. Por lo tanto, nos comprometemos a trabajar por la paz, individual y colectivamente, física, anímica y espiritualmente, de la manera que cada uno pueda y considere apropiada. Mahatma Gandhi nos legó un profundo mensaje. Seamos nosotros el cambio que deseamos ver en el mundo. El camino hacia la paz del mundo comienza con los esfuerzos que hagamos cada uno de nosotros para superar nuestras propias violencias y para pacificar las relaciones con nuestros seres cercanos, con todos aquellos con los que interactuamos y con el medio ambiente. Por lo tanto, yo me comprometo a aportar mi esfuerzo en uno, varios o todos los siguientes aspectos de acuerdo a mis posibilidades. Actuar a favor de la paz en la infinidad de situaciones cotidianas que se me presentan. Por ejemplo, cuando algo me inquieta y me altera, cuando quiero quejarme, cuando estoy por perder la paciencia, cuando me enojo con alguien, cuando las cosas no se presentan como espero. Crear y sostener una fuerza anímica de amor, de empatía, de comprensión y de aceptación de las diferencias. Ampliar mi conciencia
para abarcar el conocimiento de lo que sucede en el mundo. Ampliar mi conciencia para percibir las consecuencias de mis actos en los demás seres humanos y en el medio ambiente. Ser un consumidor responsable, coherente con mi estado de conciencia. Practicar e intentar convertir en hábito el pedir permiso, el perdonar, el pedir perdón y el agradecer. Fomentar la escucha activa y el diálogo en mis ambientes cotidianos. Unirme a grupos locales y o internacionales que trabajen por la paz. Difundir este manifiesto entre mis conocidos, mis redes sociales, medios de comunicación masiva, grupos de pertenencia religiosa, espiritual o cultural, legisladores y autoridades locales y organismos internacionales. Algunos de nosotros podríamos sentir que frente a la magnitud de las dificultades que afronta el mundo, nuestra contribución es insignificante. Sin embargo, nuestra intención y nuestro esfuerzo individual se multiplican a través de nuestra unión con otros seres humanos. Confiemos en ese poder nuestro, que se basa en nuestras fuerzas internas más nobles, y así generaremos esperanza. El futuro se construye a partir del momento presente. Seamos una fuente de esperanza. Confiemos en la evolución de nuestra conciencia. Bien, ahí está. ¿Cuánto, no? Conmovida. Esas tres partes bien definidas. Gracias, Miguel. Gracias. Porque por favor. Es poner conciencia, ¿no? de lo que está pasando y, como dijiste, que cada uno haga su parte, ¿no? Aunque sea una gotita, un granito de arena, yo creo que es por ahí. Da y para, no achicarse. Da ¿no? para hacer un silencio después de que lo Sí. que leíste, pero estamos en radio y viste que los silencios en la radio no. Pero sí, quedamos así como, sí, escuchando, atentos. Uh-huh. Miguel, y me gusta esto de empezar por casa, ¿no? Porque uno piensa, es lo más difícil. Yo como terapeuta familiar atiendo todos los días, escucho historias de guerras en casas, ¿no? Uno se asombra de la guerra de otros países, pero digo, lo más difícil es desde lo pequeño. Me gusta el desafío si cada uno hace su parte en casa, ¿no? Y con los hijos y después también, ¿no? Vas desde lo más íntimo a lo más grande, abarca todo. Me gusta, está buenísimo. Era la idea, ¿no? Y también de que no normalicemos lo que pasa en el mundo. Claro. Porque si aceptamos lo que pasa en el mundo, tenemos que aceptar lo que pasa en el mundo y a partir de ahí ver qué podemos hacer nosotros, pero no resignarnos, no bajar los brazos, no decir porque esto ha sido siempre así, tenemos que seguir tolerándolo. No, lo tenemos que aceptar, pero ver qué hacemos. Pero tampoco pretendiendo que este manifiesto cambie el mundo de un día para otro, porque ese es el otro engaño, de que porque no podemos hacer nada que cambie el mundo de hoy para mañana, no dejamos de hacer las cosas que podríamos sí hacer, ¿no? Entonces no achicarnos y no pensar en la inmediatez, que solamente vale la pena hacer lo que da un resultado enseguida. Sostenerlo, ¿no? En el tiempo con fe. También a veces vemos el sistema, o no este mundo tan materialista, o los manejos que hay, las guerras. Decís, está algo tan grande, como un monstruo grande, ¿no? Como dice la canción, que pisa fuerte, y decís, ¿cómo? Bueno, no vamos a poder con esto, ¿no? Porque a veces te supera y decís, ¿cómo se hace? Bueno, pero la suma, vos dijiste ahí, somos mucho más la gente que no queremos esto y que queremos vivir en paz, ¿no? Pero a la vez parece como contradictorio, porque parece que lo otro tuviera más fuerza.
¿Lo ves un poco así? Sí, totalmente, totalmente. Y es un poco como ustedes comentaban antes de iniciar el programa, de las experiencias tan positivas que ustedes tuvieron viajando por algunos lugares del mundo. Uh-huh. A nosotros nos ha pasado lo mismo. Y justamente ahí es donde uno se reencuentra con el verdadero ser humano, ¿no? Entonces, porque a nivel geopolítico, los líderes del mundo, en todas partes del mundo y en todos los ámbitos, sean lo que son, no tenemos que dejar de lado el hecho de que la mayoría de los seres humanos realmente somos maravillosos por el buen corazón. Y eso para mí es fundamental tenerlo presente, ¿no? Si no, no somos nada. Y ante la pregunta, ¿no?, inicial de si esto es una idealización romántica o una necesidad imperiosa, en realidad lo que vemos es que el que tiene una visión materialista del mundo lo va a ver como una idealización romántica. Pero el que va más allá de tener una visión materialista se va a dar cuenta que, bueno, esta es una posibilidad de camino y es una necesidad imperiosa porque no deseamos que las cosas sean como son, la gran mayoría, ¿no? No nos queremos arrogar la representatividad de la mayoría del pueblo de la tierra, pero uno se da cuenta que es evidente que más del 99,99% de la gente del mundo no quiere esto, ¿no? Sí, yo creo que es tan simple lo que leíste, Miguel, pero llega, y yo creo que va a llegar por esto, por la simpleza y porque uno tiene que poner la conciencia de que somos mucho más que ese monstruo que pisa fuerte y que es por ahí. Así que nosotros te acompañamos y vamos a tratar de difundirlo en lo más que se pueda. Y hay más mensajes, ¿no? Paula López escribe y dice, bueno, gracias por compartir a Miguel y el manifiesto. Roxana Karina Beluso, gracias Miguel. Y bueno, comenzar por uno mismo. Fabi Monasterio, tremendo manifiesto que requiere un compromiso y responsabilidad que una vez asumidas son el motor y combustible para lograr grandes cosas. Y esto de no pretender hacerlo a lo grande, sino desde la sencillez y grandeza de nuestra alma, así como la naturaleza. Despacito, despacito, de golpe estamos bajo la sombra de un gran árbol. Hermoso, gracias Fabi, qué lindo. Bueno. Hermoso. Estamos en vivo y ya tiene repercusión. Sí. Y una cosa que ha pasado cuando exponíamos este manifiesto así en pequeños grupos, como fue en Ruiz de Montoya, fue el primer lugar donde se presentó en público. Antes, digamos, grupos de 10, 15 personas, pero se dio esa circunstancia. Y lo que siempre pidieron era de poder leerlo una segunda vez en partes, como para poder tener presente cada una de las tres partes. Y hoy somos tres, entonces me gustaría que lo fuéramos leyendo cada uno una parte. Dale. Si les parece. Genial. Si querés leer el primer párrafo. Dale, a ver si veo o los primeros. Los anteojos de cerca, Miguel. Si no, les paso la posta. A ver si te sirven los míos. Vamos en vivo. ¿Te sirven? No. Bueno, a ver, vamos a tratar. Espera, ahí. Nosotros, los seres humanos de la actualidad, anhelamos un mundo en paz. A esta altura de la humanidad existen muchos conflictos bélicos y cada vez más aumentos destructivos de armamentos destructivos de altísima tecnología. O sea, porque es muy chiquita la letra. ¿Dónde estás? Acá arriba el tercero. Unos, altísima tecnología. Pero no encuentro esto. Unos pocos interesados en promover y sostener guerras. Aparentemente pueden más que los miles de millones de personas que anhelamos la paz. Se derrochan recursos en la destrucción y la muerte que podrían ser utilizados
para el bienestar de los más necesitados y para el bien común. Se nos enfrenta, se genera enemistad, se nos divide, se lleva a los pueblos a ser carne de cañón, se empobrece a la humanidad material y moralmente. Por lo tanto... Perdón, que te interrumpa, pero ahí en ese primer párrafo la idea es de que tomemos conciencia realmente de todo lo que está pasando y que no lo normalicemos, como decíamos antes. Exacto. Pero tampoco sin cargarnos de violencia que estaríamos trayendo nosotros al mundo. O sea, no estamos acusando a nadie, claro, sino que estamos exponiendo lo que sucede, pero sin buscar culpables, simplemente decir, esto pasa. Y es cierto que algunos pocos están interesados en que eso suceda, pero no lo estamos nombrando, no estamos apuntando hacia nadie, pero esto sucede. Reconozcamos que eso suceda, pero no lo normalicemos por el hecho de que está sucediendo, ¿no? Esa es, digamos, la intención de ese primer párrafo. Perfecto, sí. Sí, normalizar y acostumbrarse, ¿no? Sí, porque vivimos constantemente acostumbrándonos a lo que dicen una cosa y hacen otra, ¿viste? Sí. Yo creo que es por ahí también. Hay un dicho que creo que algunos le atribuyen a Santo Tomás de Aquino, pero nunca pude comprobar que fuera así, pero algo así dice como que porque observamos todo, toleramos todo. Porque toleramos todo, nos acostumbramos a todo. Porque nos acostumbramos a todo, aceptamos todo. Porque aceptamos todo, terminamos siendo cómplices. Hermoso, hermoso. Sigo. Sí, por favor. Por lo tanto, nos comprometemos a trabajar por la paz, individual y colectivamente, física, anímica y espiritualmente, de la manera que cada uno pueda y considere apropiada. Mahatma Gandhi nos legó un profundo mensaje. Seamos nosotros el cambio que deseamos ver en el mundo. El camino hacia la paz del mundo comienza con los esfuerzos que hagamos cada uno de nosotros para superar nuestras propias violencias y para pacificar las relaciones con nuestros seres cercanos, con todos aquellos con los que interactuemos y con el medio ambiente. Ahí ya hay una primera parte del trabajo que cada uno podemos hacer, ¿no? Sí. Claro. Exacto. Y a ver, no es que nadie pretenda que todos hagamos eso, pero sí que tomemos conciencia de que todo eso tiene un efecto, ¿no? Y muchas veces, desgraciadamente, uno descarga sobre los seres más cercanos lo que uno va cargando en el diario cotidiano, ¿no? Sí. Y después las personas con que interactuamos, que muchas veces solamente vemos un aspecto de relación laboral o funcional, pero no los vemos como seres humanos, ¿no? Y después toda la consecuencia sobre el medio ambiente también de nuestros actos. Me gusta cuando dice la violencia en nosotros, ¿no? Como empezar por casa. Y también incluye la naturaleza, sí, me gusta. Qué bueno. Sigo. Por lo tanto, yo me comprometo a aportar mi esfuerzo en uno, varios o todos los siguientes aspectos de acuerdo a mis posibilidades. Y ahí podemos ir viendo uno por uno, ¿no? Uno por uno. Dale. Empiezo. Actuar a favor de la paz en la infinidad de situaciones cotidianas que se me presentan. Por ejemplo, cuando algo me inquieta y me altera, cuando quiero quejarme, cuando estoy por perder la paciencia, cuando me enojo con alguien, cuando las cosas no se me presentan como espero. Es el día a día. Quiero decir que toda esta parte está
totalmente inspirada en una fundación que se llama Fundación CAF, que es un camino espiritual, donde en los últimos años se han recibido mensajes de sus directores espirituales respecto a lo que está pasando en el mundo y ponen de evidencia cuánto podemos hacer nosotros en nosotros mismos para poner en el mundo para que disminuya el grado de violencia, ¿no? Entonces, algunas de estos hechos que mencionamos están totalmente inspirados de esos mensajes, ¿no? Interesante, ¿no? Segundo, crear y sostener una fuerza anímica de amor, de empatía, de comprensión y de aceptación de las diferencias. Uf. Y ahí es interesante que originalmente poníamos sostener, y un joven del 8º grado de la Escuela Valle del Sol de Plotier, que había pedido permiso para participar en la comunidad de cristianos del encuentro, de la tertulia, él propuso que además de sostener se diga crear, porque a lo mejor no existe, entonces hay que crearlo para poder sostenerlo, ¿no? Mira. Hizo esa observación. Qué lindo. 8º grado, ¿Sí? O sea, 13, 14 años. Exacto. Cómo hay que escuchar a los jóvenes, ¿no? Sigo. Ampliar mi conciencia para abarcar el conocimiento de lo que sucede en el mundo. No quedarnos mirando el ombligo, Claro. salir del egocentrismo, del egoísmo. Tal cual. Muy bien. Sigo. Ampliar mi conciencia para percibir las consecuencias de mis actos en los demás seres humanos y en el medio ambiente. Seguir observándonos, ¿no? ¿Querés que siga yo? O? Como Dale. quieras, dale. Sí, ahí, justito di la vuelta. Ser un consumidor responsable, coherente con mi estado de conciencia. Porque a veces, Eso. bueno, podemos seguir ampliando la conciencia, pero a veces una cosa es tener la conciencia y otra cosa es ser coherente, ¿no? Con esa conciencia. Sí, hoy que está todo en auge del hot sale y todo esto, ¿no? Estaba escuchando a alguien que decía, compremos con responsabilidad, porque todo esto está hecho para comprar cosas que capaz que ni necesitamos, sí. ¿no? Entonces, esto de la conciencia, ¿no? Practicar e intentar convertir en hábito el pedir permiso, el perdonar, el pedir perdón y el agradecer. Y esto de alguna manera se relaciona con una campaña que hicimos algunos años, la campaña del buen trato, para las cuales habíamos hecho unos stickers de la campaña del buen trato, y cuando alguien nos brindaba buen trato, le reconocíamos y le agradecíamos entregándole un sticker, ¿no? Diciendo, cuando nos tratan mal nos quejamos, pero cuando nos tratan bien también lo reconocemos. Y en realidad uno podría solamente usar palabras para eso, pero el hecho de que uno deje algo es como que es más visible. Y además, no saben la gente la alegría que tenía de recibir el sticker del buen trato, porque era reconocer lo que ellos hacen con tanto amor y que muchas veces tiene un efecto multiplicador, porque el que atiende en algún lugar recibe a muchas personas por día, sea en una boletería, en un peaje, el colectivero, quien sea. Y me acuerdo que por Fabiana Monasterio y Cara Oulet, que escribieron antes desde Bariloche, y allá difundimos también esta campaña, y fue una alegría ver en un colectivo que había un sticker, o sea que lo habían difundido ya también. Qué lindo. Pero, digamos, el buen trato entre los seres humanos beneficia al que lo brinda y al que lo recibe, y depende de nosotros solamente. Y cuánto de la calidad de vida depende de eso, ¿no? O sea, depende de lo económico y de lo ambiental, pero también depende mucho de cómo nos tratamos, ¿no?
Eso de pedir perdón y agradecer, ¿no? Y pedir perdón en el enojo, después del enojo, muchas veces es difícil, ¿no? Que uno se queda resentido, el orgullo, el egoísmo no te permite decir, reconocer que uno se equivocó, ¿no? Y saber perdonar también, ¿no? Y saber perdonar, tal cual. Y acá es muy interesante, antes les comentaba que las últimas semanas había estado dando una época de clases en una comunidad vía guaraní, en Misiones, y fue interesante que en un aula vi escrito encima del pizarrón lo que se trataba de indicarle a los jóvenes, a los jovencitos, a los niños, mejor dicho, y hablaba de estas mismas cosas. Pedir permiso, perdonar, pedir perdón y agradecer, de saber hacerlo. Nosotros esto lo habíamos escrito ya antes de eso, pero era coincidente con lo que en la comunidad reconocían los mayores y se lo transmitían a los niños, ¿no? Hermoso. Fomentar la escucha activa y el diálogo en mis ambientes cotidianos. Entonces, bueno, antes veíamos cuánto tenía que ver con el trabajo interior y ahora es el trabajo relacional, ¿no? En relación con los demás seres humanos o con el medio ambiente. Unirme a grupos locales y o internacionales que trabajen por la paz. Y acá está ya la acción, ¿no? Lo que podemos hacer ya a nivel... Claro. Y por último, difundir este manifiesto entre mis conocidos, mis redes sociales, medios de comunicación masiva, grupos de pertenencia religiosa, espiritual o cultural, legisladores y autoridades locales y organismos internacionales. Entonces está el trabajo interior primero, la relación con los demás y el medio ambiente después, y después las acciones concretas. Y tiene que ver, obviamente, con el pensar, con el sentir y con el hacer. Y cada ser humano, si bien somos trimembrados y podemos actuar en todos estos aspectos, pero tenemos tendencia más hacia una cosa, hacia la otra, y tenemos que reconocer y aceptar que es así, y cada uno podrá ver qué resuena en cada uno. Claro. Lo ideal sería poder trabajar en todos estos ámbitos, pero no estamos hechos así. Pero podemos tratar de acercarnos un poquito, claro, y reconocer que están estas posibilidades, ¿no? Es un poco la idea detrás. Tal cual. Miguel, nos escribe Mary Team, dice, invité a varias personas de mi ambiente para escuchar el programa y les está encantando el manifiesto. Mariana Gemignani dice, felicitaciones Miguel, gracias por este manifiesto que me ha parecido sumamente inspirador e importante. Me gustaría poder colaborar y difundirlo. Los invitamos, este programa va a quedar grabado, saben los oyentes que se sube al canal de YouTube y a las redes sociales, en Instagram Senderos hacia la Libertad, en todos los canales de Mantra FM, y se podrá, la gente que lo escucha lo puede copiar y también difundir. Por supuesto, pero también nosotros podemos enviar, no sé si ustedes pueden subirlo, sí, o si un documento. Podemos subir el documento. Después nos das el documento, sí, y lo ponemos, sí. Y también decirle a la gente que, Miguel... Sí, que está traducido el manifiesto a muchos idiomas ya, al inglés, al francés, al italiano, al alemán, al holandés, al belga, al turco, al armenio, al ucraniano, al húngaro, y está en proceso y árabe también, y bueno, está en proceso de traducirse a otros idiomas también, y también tenemos la lectura en cada uno de esos idiomas, que es realmente conmovedor. Así que todo eso está, el audio, qué lindo, sí. Qué lindo. Incluso me gustaría, si después podemos compartir por lo menos uno en ucraniano, porque realmente, son unos 5 minutos, pero me gustaría poderlo hacer. Entonces, todo eso está a disposición, como para que el que quiera difundir lo pueda hacer en el idioma de los que tenemos presentes. Entonces, si uno tiene conocidos en el exterior, se lo puede mandar en el idioma, no tiene que ser solo en español. Claro. Así que eso lo podemos hacer. Perfecto. Escribe Seba
Zunino. Saludos, Miguel, te quiero mucho, siempre te recuerdo. El premio Chalala al mejor profe. Bueno, y también sí, guaraní. Hay en guaraní. Bueno, y bueno, también todos los que se sumen, después acá lo leímos en castellano, después cada uno. En guaraní le he pedido a un profesor, a un maestro de la escuela de Ñamandú, le entregué por escrito y me dijo que lo iba a traducir. Mirá. Pero tenemos que darle tiempo para que lo pueda hacer y revisar. Así que, pero está en proceso. Está en proceso. Y también lo he pedido al Runasimi, que es la lengua quechua, y también está pedido, aunque todavía no recibí respuesta, respecto a traducirlo al mapuche, al mapudungún. Ok. Bien. Y acá dice, desde la Asociación Civil Lapacho en Chaco deseamos contribuir al Manifiesto por la Paz. Bien. Wow, cuántos mensajes. Y también, Miguel, cuando vos lo leemos, ¿no? Decimos, wow, qué lindo, qué conmovedor, qué importante, ¿no? Y hay como una especie de idealización romántica. Ahora decir, bueno, es muy lindo, vamos a ponerlo en conciencia en el día a día, porque eso es lo más difícil. Es muy lindo escucharlo, y después el desafío de el día a día desde lo pequeño, ¿no? Cada uno es como este ejercicio de la voluntad. Bueno, empecemos. Claro. Más allá de difundirlo, además de difundirlo. Transformarlo en hábito, porque si no es un esfuerzo cotidiano de recordar que debo ser así o quiero ser así, pero una vez que uno lo transforma en hábito, ya es otra cosa, ¿no? Claro, esto de la pasarlo de la idealización a la necesidad. A la acción. Muy bien. Bueno. Muy lindo. ¿Qué más, muy Miguel? bien. Leo la última parte. Perfecto. Algunos de nosotros podríamos sentir que frente a la magnitud de las dificultades que afronta el mundo, nuestra contribución es insignificante. Sin embargo, nuestra intención y nuestro esfuerzo individual se multiplican a través de nuestra unión con otros seres humanos. Confiemos en ese poder nuestro, que se basa en nuestras fuerzas internas más nobles, y así generaremos esperanza. El futuro se construye a partir del momento presente. Seamos una fuente de esperanza. Confiemos en la evolución de nuestra conciencia. Hermoso. Y tenernos paciencia, ¿no? Porque es un trabajo arduo, el trabajo con uno mismo, ¿no? Noé Pineda dice, hermosa charla, muy interesante y clara. Muchas gracias, Noé. Gracias a los oyentes que están muy atentos hoy. Sí. Bueno, Miguel, ¿algo más que quieras compartir, que tenías para compartir y leer? Si les parece escucharlo en otra lengua, ¿les parece bien en ucraniano? A ver cómo suena. Estamos acá es interesante ver, el profesor Miguel Taussig en el desarrollo de este tema importante, el Manifiesto por la Paz, que surge como necesidad ante, tantos hechos violentos en el mundo, a través de las guerras y también de las guerras internas, ¿no? En uno mismo, en casa, en las familias. Son tiempos de mucha tensión, de poca tolerancia en todos, y esto es un intento que está tomando ahí difusión, ¿no? Para trabajar la paz desde casa, desde uno mismo. Te escuchamos. Ponelo acá cerquita del micrófono y lo vamos a escuchar en otro idioma. Маніфест за мир. Ми, сучасні люди, прагнемо миру у світі. На цьому етапі розвитку людства відбуваються багато збройних конфліктів із все більш високотехнологічною руйнівною зброєю. Кілька людей, зацікавлених у розгортанні та підтримці війн, мабуть, мають більше влади, ніж мільярди людей, які прагнуть миру. Ресурси витрачаються на руйнування та смерть, які можна було б використати для благополуччя тих, хто найбільше потребує для загального блага. Вони налаштовують нас один на одного, породжуючи ворожнечу, роз'єднання, перетворюючи людей на гарматне м'ясо,
збіднюючи людство як матеріально, так і морально. Тому ми зобов'язуємося працювати заради миру, індивідуально та колективно, фізично, емоційно та духовно, будь-яким способом, який кожний з нас може та вважає за потрібне. Махатма Ганді залишив нам глибоке послання. Давайте станемо тією зміною, яку ми хочемо бачити у світі. Шлях до миру у всьому світі починається з кожного із нас, з наших зусиль подолати власне насильство та заспокоїти стосунки з близькими, з усіма, з ким ми взаємодіємо, та з навколишнім середовищем. Тому я зобов'язуюсь докласти своїх зусиль в одному, або кількох, або всіх наступних аспектах відповідально до моїх можливостей. Діяти на користь миру в незлічених повсякденних ситуаціях, які виникають. Наприклад, коли мене щось турбує і засмучує, коли я хочу поскаржитися, коли я ось втрачу терпець, коли я на когось злюсь, коли все йде не так, як я очікував. Створювати та підтримувати духовну силу любові, співпереживання, розуміння та прийняття відмінностей. Розширити мою свідомість, щоб охопити знання про те, що відбувається у світі. Розширити свою здатність міркувати, щоб усвідомити наслідки моїх дій для інших людей і навколишнього середовища. Бути відповідальним споживачем, відповідно до свого стану свідомості. Практикуймо, спробуймо виробити звичку, запитувати дозволу, прощати, вибачатися та дякувати. Заохочую активне слухання та діалог у своєму щоденному середовищі. Приєднатися до місцевих та або міжнародних груп, які працюють заради миру. Поширювати цей маніфест серед своїх знайомих, своєї соціальної мережі, групи релігійної, духовної чи культурної приналежності, законодавчі та місцеві органи влади та міжнародні організації. Деякі з нас можуть вважати, що з огляду на масштаби труднощів, з якими стикається світ, наш внесок є незначним. Проте наш особистий намір і зусилля примножують через нас єдність з іншими людьми. Довіряємося нашій силі, яка базується на наших найблагородніших внутрішніх силах. І таким чином ми породимо надію. Майбутнє будується з теперішнього моменту. Будьмо джерелом надії. Віримо в еволюцію свідомості. Bueno, creo que es un tributo al pueblo ucraniano, que es uno de los que más, entre los muchos pueblos que están sufriendo los conflictos en el día de hoy, ¿no? Sí. Qué fuerte escucharlo. Gracias, Miguel. Sí, gracias en realidad a Natalia Silvaschi. Está radicada en Neuquén. Y ella hizo la traducción y su marido la hizo al húngaro, porque son de una parte de Ucrania donde étnicamente hay muchos húngaros. Bueno, mira quién te escribe acá. Edmundo. Un abrazo a los tres. Mirá, gracias, Edmundo. Qué suerte. Deben ser como las 2 de la mañana ya en Israel en este momento. Qué lindo que estés ahí, Edmundo. Te abrazamos. Bueno. Qué bueno. Gracias, Miguel, por todo esto, por compartir. Y bueno, esperemos que, así como hubo gente que estuvo presente ahora en vivo, al difundirlo por las redes,
se multiplique. Claro, ¿no? y que este link, cuando te llegue, también lo puedas repostear y difundir. Seguro, para sí. que esto... Y Miguel, ¿querés pasar algún mail o algo? ¿Dónde te encuentra la gente que quiera hacer algo más y sumarse a esta movida del Manifiesto por la Paz? Sí, les puedo pasar mi mail. ¿Tu mail? Y si hacen referencia a este programa, entonces ya los puedo ubicar. Decinos, Perfecto. ¿cuál es? Es Miguel. Y deletreo el apellido, como está en el flyer. T de Teresa, AUSZIG, @gmail.com. Perfecto. miguel.tauzic@gmail.com. Ahí lo contactan a Miguel para sumarse a esta movida. Directamente, o también, bueno, tienen senderos, mantra, así todo. que bueno. Pero sí, para hacer difusión, para promover, para hacer aportes incluso al texto, porque esto es algo que está en transformación, digamos, así que también puede haber muchos aportes muy interesantes. No se puede satisfacer a todo el mundo, porque siempre hay distintos puntos de vista. Tal cual. Jime, ¿cómo estamos de tiempo? Sí, tenemos un minutito más, si querés. Agradecerles a ustedes por la invitación, por hacer el programa tan ameno, y a todos los que han escrito y han comentado. Es un placer, Miguel, tenerte acá y siempre escucharte y bueno, ver que siempre estás pensando en la humanidad, ¿no? Sí. En todos nosotros. Así que, y despertarnos, ¿no? Porque es algo tan simple, pero que es muy profundo, ¿no? Miguel.tauzic. Ahí está, ahí lo vamos a corregir. Miguel.tauzic y ya queda ahí en el chat. Y Miguel, pedirte el manifiesto. A ver, ¿está bien mi escrito? Miguel, le falta el punto, ¿no? Le falta el punto entre Miguel y Tauzic. Perfecto, está bien escrito, y no bueno, el apellido. Sí. Miguel, si vos podés mandarnos el manifiesto por documento, así lo agregamos en la descripción del video. ¿Cómo no? Y ya queda y está todo... Se difunde. Bueno, Miguel, eternas gracias. Sí. Y bueno, tenemos que ir cerrando y agradecerle a toda la audiencia, a Jimena. A todos, siempre, ¿no? Todos y Miguel sobre todo, bueno, muchas gracias. Y se ve que hubo un ángel que te inspiró para en estos tiempos es tan necesario esto, ¿no? Creo que es justo que Dios te iluminó. Que hubo un ángel inspirador y después muchos arcángeles acompañando también. Bueno. Sí. Gracias, Miguel, un placer tenerte aquí. Gracias a ustedes. Buena semana para todos los senderistas. Nos vemos. Y más. Nos vemos el lunes próximo que viene. Lunes. Gracias. Adiós.